Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer en primer orden a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil de cursarme esta invitación y al doctor Álvaro Hernández, que cree en una agrarista que se ha salido del Guacal, igual que el doctor León. En realidad, yo le comentaba a Álvaro cuando me cursó la invitación que yo siempre he tenido mucha inquietud precisamente por el tema del levantamiento del velo societario desde que don Carlos Gómez fue mi profesor hace muchísimos años, y después siempre este ha sido un tema muy interesante, pero por un tema de tiempo voy a hacerles algunos comentarios de algunas sentencias, principalmente de la Sala Segunda, que como Ricardo les menciona, pues los tribunales de familia también tienen algunas resoluciones bastante interesantes. Pero para poder al final de mi intervención darles algunas opiniones de cuáles creo yo que son esos como algunos rasgos que más o menos podríamos establecer que la sala, que pueden salir de la sala. Les digo, bueno, solamente voy a referirme a casos de sociedades anónimas. Hay efectivamente, como lo señalaba Ricardo con muchísima precisión, un mal uso en nuestro medio de la sociedad anónima. Importa el capital, sin embargo, a la luz de lo que ha venido desarrollando la Sala Segunda, es un contrasentido con la misma naturaleza de la sociedad anónima, en tanto lo que va a interesar son las personas que la integran. La indebida utilización de la figura se da eminentemente en nuestro país. Tenemos un código que no nos exige un capital mínimo, tenemos un objeto social muy amplio, únicamente por mencionar algunos de los problemas que nuestros legisladores deberían de preocuparse, porque el tema del levantamiento del velo societario no es algo que solo concierne al derecho de familia. Ciertamente el derecho de familia lo hace sin normas, integrando, interpretando, pero hay un estudio que encontré desde el año 2010 donde se hace un análisis de las diferentes jurisdicciones cómo ya han abordado el tema. Después, esa desnudez que es a lo que llama el levantamiento del velo societario, no solamente se va a dirigir específicamente al examen de los bienes, sino también al examen de los ingresos, que han sido también parámetros que se han utilizado en la Sala Segunda, de la Junta Directiva, como fue uno de los últimos ejemplos que citó Ricardo. Sobre las definiciones podemos encontrar, la verdad es que muchas, únicamente de referencia, cito parcialmente una contenida en el voto 128 de 1998 de la Sala Primera, donde dice que es una posibilidad del juzgador. O sea, desde esta visión de la sala queda exclusivamente, es un tema que únicamente, por supuesto, salvando los temas tributarios o de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero de esto que es una posibilidad para la persona juzgadora, determinar quiénes se encuentran tras la persona jurídica. Lo que interesa entonces es ubicar esa realidad. Entonces, las dos posiciones que hay normalmente cuando hacen tesis sobre el tema del levantamiento del velo, todos los que no creen buscar en la realidad, todos son criterios formalistas, pero esto tiene un gran problema, que es cuál es la esencia en realidad de la creación de una persona jurídica. Yo les tengo que decir que yo simplemente me agrada y no hago muchísima construcción, me quedo con la teoría de Savigny, que es una ficción, pero en realidad vemos que hoy por hoy hay una necesidad económica de que tenga que existir. Entonces, hay que tener mucho cuidado y desde el Tribunal Agrario en algún momento la Procuraduría quiso que ingresáramos en ese tema por una aplicación de una norma que hay en la Ley de Tierras y Colonización. Sin embargo, el tema tiene que ser visto cuidadosamente. Y con esto no quiero decir que es que en materia de familia no lo sea. Lo que pasa es que esto, como un ejercicio académico, nos tiene que dejar algunas lecciones, sobre todo si nosotros
en nuestro medio económico necesitamos o no unas sociedades anónimas. Entonces, el primer caso está en la sentencia 322 del año 97. Esta incluso se encuentra reiteradamente citada en casi todas las otras que les voy a indicar, que esto no es un estudio exhaustivo, son las que a mí me parecieron tenían algunos rasgos interesantes. En esta sentencia hay una disposición de bienes, se habla de que hay una libertad de administración de los bienes de cada uno de los cónyuges, pero que este derecho no es absoluto y en este caso dice que debe examinarse la buena fe. Aquí se trata de, bueno, según la versión de la sentencia, que como ustedes saben no es lo mismo estudiar el expediente que leerse solamente un voto de la sala, pero se trató de una distracción de unos vehículos. Acá otro aspecto importante es que analiza el propósito. Entonces, es ver si esa actuación, si ese traspaso de bienes era contrario a derecho o no. El segundo caso es la sentencia 950 del año 2000. Acá se hace una donación y la esposa no pide la nulidad de la donación, simplemente pide que se le reconozca el monto por el cual tiene derecho. Que esto en realidad lo que nos haría un poco pensar, bueno, en este se lo declaran, dice que sí, que efectivamente, que la donación fue con un ánimo de distraer el bien, pero le reconocen el porcentaje al cual tiene derecho. Otra es la 1064 del año 2010, y aquí empiezan sin decirlo abiertamente, que a mí particular me llama muchísimo la atención, empiezan a hablar de la desventaja de los cónyuges, pero no integran ningún instrumento internacional. Ya para estas alturas me parece a mí que ya habían suficientes elementos para poder hablar de la CEDAW, que ahora al final les haré una breve cita. Y aquí lo que se analiza es que dentro de la utilización de esos bienes que estaban en esa sociedad, constituían una fuente, hablan de la verdadera fuente de los ingresos que permitieron la sostenibilidad del matrimonio, que es también un caso que nos citó Ricardo. Otro más, un número 4, es la sentencia 1121 del 2012. Aquí básicamente se sientan en el tema de la buena fe, insisten en no poner en riesgo los bienes, sobre todo cuando anticipadamente se pide esa liquidación de los bienes con vocación de ganancialidad, y en igual sentido en el año 2000 se había también empezado a analizar de ese tema de riesgo, que no es ni un requisito de admisibilidad ni nada, sino simplemente constituye un argumento más para decir por qué es que en ese caso admiten el levantamiento del velo. Un quinto caso está en la sentencia 795 del 2012, que aquí a mí me parece muy interesante porque no hay tampoco muchos datos, simplemente dicen que hay infracciones sobre el vehículo que se traspasó y que ese era el cónyuge, y eso es lo que utilizan como prueba para determinar que ese bien, ¿verdad?, había sido distraído. Que volvemos entonces aquí con un gran problema porque no necesariamente, o sea, una sociedad podría perfectamente darle a su presidente o a su gerente que utilice un vehículo, y el hecho de las infracciones por sí solas a mí no me parece que sea un factor único. Y como les digo, el problema de hacer esta lectura de sentencias, de decisiones judiciales, es que si en la argumentación no existe una claridad, no se explica, no se integra bien, no se fundamenta, no se explica, es muy difícil poder decir, ¿verdad?, que hasta qué punto esas infracciones podían ser un determinante para tomar esa decisión. Un sexto caso es el 140 del año 2012. Aquí es muy interesante porque el cónyuge, cuando ya estaba en conflicto la pareja, donó los bienes que tenía a su nombre, pero en este caso la sala lo que le dice es
que el valor de las acciones se incrementó y que por ese motivo únicamente se analizaba ese derecho a la ganancialidad por el valor de las acciones. Y aquí pues evidentemente tenemos que diferenciar una cosa u otra porque no lo hay. No podríamos hacer esa masa que finalmente lo único que hace es lesionar una figura que la economía necesita. El último caso es el 1010 del 2005. Este es un caso donde finalmente no se levanta el velo societario, pero es de un varón que cuando contrae nupcias ya tenía una empresa, un centro de diversión, y lo que logran comprobar a lo largo del proceso es que para comprar unas patentes de licores que por lo visto eran de un altísimo valor comercial, se determina que de la cuenta corriente de la esposa tomaron el dinero para comprar esa patente. Entonces ahí lo que se incluye es esa patente dentro de ese conjunto de bienes. Para cerrar, algunos aspectos procesales que creo que deben de repensarse. Se utilizan el fraude de ley, el abuso del derecho y la simulación de actos para poder sostener este levantamiento sin que exista una norma expresa. Si no se hace una interpretación del artículo 20, con el 21, el 22, como les digo, del Código Civil, algunas veces se quedan solamente en el abuso del derecho, otras veces van al tema de la buena fe. No hay una línea clara y tampoco logro como definir precisamente qué es buena fe, porque recordemos que el tema de la buena fe nos lo marca un momento, un tiempo, y si la persona que redacta no explica qué es lo que está pensando, entonces es muy difícil poder darle ese seguimiento. Se hace en una vía sumarísima, tanto que yo creo que es imperceptible. A mí me parece que por un asunto de debido proceso y derecho de defensa, debería por lo menos, si ese ha venido siendo el debate y si finalmente se va a tomar una decisión de esa naturaleza, debería de ponerse en evidencia. Me parece que todos los casos que he revisado se quedan para sentencia y en ese momento es donde dicen, señores Plum, manos arriba. Creo que eso tiene que pensarse. Hay algunos inconvenientes, algunas personas dicen que debería de irse a la vía ordinaria, pero creo que esto solamente cuando se quiera devolver el bien al patrimonio del cónyuge que lo distrajo, y pues creo que ya en los demás tribunales pues hay suficientes elementos como para saber que se puede hacer incluso con ese mismo fundamento de derecho. Sobre la prueba, parece que es absolutamente indiciaria y en eso yo lo comparto. Hay una dificultad para probar lo oculto o el fraude. Hay problemas para reingresar el bien traspasado, lo cual también nos va a llevar finalmente a problemas de solvencia del cónyuge que va a estar obligado a pagar ese 50% o ese porcentaje. Después, los problemas de legitimación, efectivamente los tribunales de familia han aceptado la anotación de la demanda, algunas veces sobre las acciones y otras veces sobre bienes. No hay una claridad en un voto que leí, esto sí es del Tribunal de Familia, se hace básicamente por la naturaleza, por la definición que tienen construida de lo que son los bienes gananciales. Por último, me parece que la sala, muy a pesar de que en otros tipos de casos sí lo aplica, no toma en consideración a los grupos vulnerables, específicamente los derechos de las mujeres. Me parece que la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la CEDAW, tiene suficientes herramientas y me parece que muchísimo más sólidas para poder analizar estos casos, que por cierto la Sala Constitucional, bueno, en el caso de la CEDAW sí está reconocida, pero en otros que no, podemos aplicarlo. Y me parece que con esta ley blanda podemos tener como algunas cosas como más claras, ir
Creo que la Convención de Belén do Pará también nos ayuda con el tema de la violencia patrimonial. ¿Y por qué digo esto? Y que no suene demasiado ni feminista ni radical, pero las estadísticas mundiales son claras, no se mueven, el 1% de la propiedad privada pertenece a las mujeres. Esto significa de que los titulares registrales y quienes fundamentalmente hacen inversiones para la compra de los bienes son los varones. Y regularmente en estos casos que les comenté es el patrimonio, los derechos de las mujeres las que se ven lesionados. Muchas gracias.